Vale. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Nos da mucho gusto saludarlos una vez en Diálogo Live. Qué bueno que te quedas hasta acá este domingo. Si lo estás viendo entre semana, bienvenido a este espacio que tenemos para comentar la palabra de Dios una vez más, poner la palabra en acción, porque la palabra de Dios es palabra viva, ¿verdad? Y hoy en este Diálogo Live tengo una gran amiga que es Tati. Hola, hola a todos, gracias por la invitación. Estoy muy contento de que vinieras hoy. Y bueno, creo que hoy tuvimos un tema tremendo, un tema que de hecho hemos estado hablando en la red de jóvenes. Tati es activa en la red de jóvenes y es un tema muy presente y creo que es el Espíritu hablando, el tema que quiere que estemos recordándonos. Y bueno, el pastor hablaba, ¿no?, de la importancia de estar preparados para predicar a Cristo, ¿no? Y bueno, yo quiero empezar esta entrevista preguntándote si hubo algo nuevo, algún texto, alguna idea que te llamara la atención y nos gustaría compartir. ¿Qué pensaste hoy? Sí, bueno, de hecho fueron varias cosas, pero lo principal que me llamó la atención es que él decía que la verdad solamente es una, ¿sí? Y es que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y cuando conocemos esa verdad, es difícil que nos puedan engañar, ¿no? Es difícil que nos puedan apartar cuando sabemos quién es Jesús. Y él decía que también cuando conocemos de Jesús, vivimos una vida completa, en plenitud. Y la palabra de Dios lo respalda diciendo que lejos, apartados de Él, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces creo que eso fue lo que más me llamó la atención de la prédica. Sí, justo. De hecho, a mí también, al final que el pastor comentaba, ¿no?, de esta historia cuando estaban en el culto y que se les acercó una señora y terminó diciéndoles que la verdad era una, ¿no? Eso es increíble y es algo sorprendente a través del cuerpo de Cristo, cómo podemos ir tal vez a diferentes comunidades, pero si el centro es Cristo, se va a predicar lo mismo, ¿no? Y se va a predicar la verdad. Y bueno, el pastor también hablaba de las enseñanzas del mundo y de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Los rudimentos del mundo y los rudimentos de Cristo. Y él mencionaba un poco la filosofía y el razonamiento humano, ¿no? Y creo que nosotros hoy en día nos toca vivir en una sociedad donde nos llegan esas informaciones, esas corrientes de pensamiento, en la universidad, en el trabajo, en donde sea, en todos lados. Y yo te quería preguntar, ¿cómo te va a ti conviviendo con estas dos corrientes? Por un lado, en la vida espiritual, tu relación con Dios, y por otro lado, lo que tal vez te llega al estar, pues, en este mundo. Claro, o sea, como tú dijiste, sí o sí estamos expuestos en nuestro día a día a estos corrientes de pensamiento, pero el pastor también lo decía y lo aclaraba, que nuestro pensamiento humano nunca va a alcanzar a comprender lo que Dios ha creado, ¿no? Sí. Y eso nos hace dependientes completamente de Jesús, de Dios, de tenerle que buscar más. O sea, en los niveles de profundidad de Dios nunca hay un fondo. O sea, siempre podemos ir más profundo, y en cambio nuestro razonamiento humano siempre vamos a llegar como a un límite, ¿sí? No vamos a poder ir más allá, y es lo que en Cristo sí podemos igual ir más a fondo, y como el pastor decía, capacitarnos para poder dar razón de nuestra fe. Eso es súper importante. Aunque yo compartí ayer en la red de jóvenes justamente que no es necesario saber todas las escrituras, sí, porque en la profundidad de Dios vamos a estarlo conociendo casi que toda nuestra vida. Sí. Pero sí es nuestra responsabilidad escudriñar las escrituras, prepararnos para dar esa razón de nuestra fe a otros. Claro, gracias. Me gusta lo que dices, que el razonamiento humano solo llega hasta un punto, ¿no? Y es ahí donde dejamos la razón un poco y entra lo espiritual, nuestro espíritu que clama por conocer a Dios, ¿no? Y creo que es ahí cuando Él se nos revela, cuando llegamos a un punto de sinceridad y de reconocer la necesidad, ¿no?, que tenemos de buscar algo más cuando no conocemos de Dios, pero sabemos que Él nos encuentra en esa búsqueda, ¿no? Qué buena respuesta, buenísimo. Y bueno, yo te quería también preguntar,
¿cómo haces tú para estar preparada? Porque como decías, no es necesario saberse todas las escrituras, es verdad, porque si no esperaríamos hasta nunca para aprender todo y nunca predicaríamos a Cristo. Pero ¿cómo haces tú personalmente para prepararte y al mismo tiempo perder ese miedo de decir, ok, no sé todo, pero aún así me animo? ¿Y cómo te preparas o qué es lo que te anima a dar ese paso? Sí, o sea, principalmente pienso que es buscar de Jesús, de Dios en intimidad, o sea, ahí es cuando realmente conocemos quién es Él y podemos ser reflejo de Él a otros, porque no podemos presentar a otras personas a alguien que no conocemos y eso para mí es fundamental, o sea, conocer a nuestro Padre en intimidad, eso por un lado, y por el otro también saber que el Espíritu Santo nos respalda siempre. El Espíritu Santo nos llena de valor, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige y el Espíritu Santo sí nos empodera y nos respalda el momento de hablarle a otros de Cristo, sí o sí, porque ese es como nuestro primer llamado, predicar su palabra hasta los confines de la tierra y Él es el más interesado en que eso suceda, así que yo estoy convencida de que Él nos capacita para eso y nos quiere usar a todos para predicar el Evangelio a los confines de la tierra. Muy bien, gracias. Qué buena respuesta. Y bueno, yo terminando un poco esta sesión de Diálogo Live, pensaba en una última pregunta y me gustaría preguntarte y tal vez como si nos pudieras dar un consejo o un testimonio hablando de estar expuestos a las corrientes de pensamiento y luego también tener nuestra fuente que es Cristo. ¿Te has visto alguna vez confrontada por un pensamiento externo que confronte directamente algún pensamiento? ¿Y qué le dirías a esas personas que tal vez están en esa situación? ¿Cómo mantenerse firme, cómo mantener los ojos en Cristo? ¿Qué nos podrías decir? Uy, buenísima la pregunta y sí, de hecho hace poco me sucedió algo así. Yo siento que nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Cristo todos los días, o sea, esto no es de que un día me entregué a Cristo y hasta ahí llega, sino que nosotros todos los días tenemos que estar buscando rendirnos ante Él, buscando llenar nuestra lámpara de aceite porque la palabra de Dios lo dice muy claro y muchos van a ser confundidos, lo decía el pastor también, muchos van a ser engañados y van a ser cegados y no van a poder entender la verdad. Entonces, lo que yo le aconsejo a todos los que nos están oyendo es que rindamos nuestra vida a Cristo todos los días, que sea algo diario, que sea que nos aferremos a sus escrituras, porque ahí es donde nuestros ojos van a ser abiertos al evangelio completo. No nos quedemos con una verdad a medias, porque a veces se predica un evangelio que llamamos light, pero definitivamente tenemos que ir más profundo, ir en profundidad para ser llenos del Espíritu Santo y de esa forma poder dar como una razón de Cristo, pero completa, una verdad completa, no a medias, y creo que ese sería mi consejo hoy, o sea. Muy bien, muchas gracias. Me gusta eso que dices al final, que tiene que ser el evangelio completo, porque creo que la mentira viene cuando no es completo y hay espacio para el engaño, ¿no? Y pues muchas gracias por tus respuestas, Tati, muchas gracias por estar acá. Y bueno, a ti que nos estás viendo en casa, te animo a que busques la verdad, la única verdad. Y gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos en un diálogo live más el siguiente domingo. Hasta luego.